Hoy creo comprender mejor las razones que llevaron a Bolívar, en medio de la campaña admirable, de lanzar aquel decreto de guerra a muerte. La situación venezolana de hoy no es muy distinta, creo yo. En aquel entonces, gran parte de los venezolanos debieron pensar que no se trataba de otra cosa que una diferencia entre algunos venezolanos y otros venezolanos, todos ellos sujetos de la colonia española. Le daban quizás la interpretación que posteriormente algunos historiadores le han dado de una guerra civil. De allí aquello que para muchos es incomprensible, de españoles y canarios contar con la muerte aun cuando se es inocente, venezolano contar con la vida aun cuando se es culpable. Había que tirar la línea y no se comprendía que aquello no era una disputa cualquiera, sino una guerra de independencia. Venezuela quería ser soberana, quería ser dueña de su propio destino. Hoy las circunstancias no son muy distintas. Somos un país invadido. Cuba tiene control no solamente de nuestras Fuerzas Armadas a través de su sistema de inteligencia, no solamente de nuestra política exterior a través de sus largos brazos y experiencia a lo largo de la Guerra Fría, no solamente del registro civil venezolano y de la emisión de nuestras cédulas y pasaportes, sino que ejerce una influencia decisiva sobre quien ejerce la presidencia, no como un presidente venezolano, porque ni venezolano es, sino como, digamos, como procurador o como delegado de una potencia extranjera. Esa actitud que se observa en algunos miembros de las Fuerzas Armadas no es natural. No es lógico que los venezolanos estén matando selectivamente a jóvenes venezolanos. Esto es algo muy planificado que viene precedido de experiencias similares en Cuba y en otras partes. Además de Cuba, hay poderosos intereses de Rusia, de China, de la FARC colombiana, que utiliza nuestro territorio como zona de alivio, y de otros factores que no son propios de nuestra geografía, incluyendo elementos radicales de Irán. Siendo así, es necesario que comprendamos que no se trata, aun cuando nosotros manejemos un lenguaje diferente, aun cuando las armas nuestras sean hoy en día la fuerza moral de nuestras convicciones, aun cuando la muerte no sea una muerte física la que buscamos, la de los adversarios, me refiero. La línea hay que trazarla. Hay que saber que estamos contra una potencia extranjera que se ha apoderado de nuestra soberanía y que está utilizando a algunos venezolanos y uniformes de venezolanos para infiltrar nuestras fuerzas, arremeter contra nuestra población y causar muerte y desasosiego en tantos hogares en un país que ya de por sí está destruido. De manera que mi mensaje es de fuerza. Cuando Bolívar emitió aquel decreto de guerra a muerte en 1813, la suerte de la patria era muy incierta. Tardaron 8 años más para lograr en Carabobo la victoria definitiva. Ahora el destino nuestro se resolverá en tiempo mucho más corto y hay personas actuando con mucho patriotismo, entre ellas Luis Ortega, que ayer estaba del otro lado, pero que se ha dado cuenta, como tantos otros, de un lado y de otro, de que aquí no se trata de una batalla de gobierno y oposición, sino una batalla entre quienes somos venezolanos, somos venezolanos, pase lo que pase, y aquellos que nos han conquistado por una manera o por otra
y aquellos que son cómplices o hasta ahora han sido cómplices, con o sin saberlo, de nuestra realidad. De manera que, digamos como Bolívar en aquella época, venezolanos, contar con la vida pública, la vida con todos tus derechos, aun cuando seas culpable de haber tenido algunas veleidades con el bando contrario. Contar con la vida porque tenemos que unirnos todos los venezolanos, pero traidores, extranjeros y traidores, que están sometiendo a nuestro país a las más terribles penurias de nuestra vida, contar con la muerte política y con, por supuesto, las consecuencias que en el orden judicial tenga previsto el ordenamiento internacional. Vamos entonces, venezolanos, a entender las cosas como son, a tirar la línea con suma claridad. Aquí no se trata de elecciones, aquí no se trata de una disputa entre gobierno y oposición. Es una guerra no democrática, sino una guerra por la independencia, por recuperar la independencia de nuestro país. Y te pido que sigas en esa lucha porque está muy cerca la victoria. Hasta pronto. Espero muy pronto poder regresar a mi patria. Les habló Enrique Salas Roma.